Muy bien, pues en esta eh, tarde, en esta ocasión, tenemos una reflexión que hemos titulado Discriminación Divina. Vamos a leer nuestra cita en Malaquías 1. Vamos a leer los versículos 2 y 3. Dice lo siguiente, versículo 2: Yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos amaste? ¿Esaú no era hermano de Jacob? Dice el Señor. Y aún así amé a Jacob, y a Esaú desestimé, y desolé sus montes y abandoné su herencia a los chacales del desierto. Es un texto a lo mejor un poquito extraño para nosotros, algo confuso, que podemos decir, bueno, ¿esto qué significa? ¿Qué quiere decir Dios aquí? Vamos a descubrirlo en esta tarde. El título a lo mejor también nos puede parecer algo extraño porque decimos, ¿cómo Dios va a discriminar, ¿no? A algo? Porque sabemos, por ejemplo, que Dios afirma que Él no hace acepción de personas, ¿se acuerdan? Entonces decimos, ¿cómo Dios puede discriminar a alguien? Eh, bueno, vamos a entrar en detalles ahorita y vamos a ver a qué se refiere todo esto. Si yo les preguntara si Dios tiene favoritos, personas favoritas, ¿ustedes qué dirían? Piénsenlo por ahí. A lo mejor puede decir, bueno, a lo mejor sí, yo creo que Dios tiene sus favoritos, gente a la que bendice más que otros, o alguien puede decir, no, pues como acabamos de decir, Dios no hace excepción de personas. Analícenlo un poquito. Vamos a ver qué nos dice en Mateo. Vamos a ver este texto. Mateo capítulo 25, vamos a buscar. Vamos a ver qué dice este texto. Mateo capítulo 25, los versículos del 31 al 34. Y vamos a tener esta pregunta en mente. Si Dios tiene favoritos, a lo mejor ustedes se consideran favoritos de Dios, ¿no? De ese grupo de personas favoritas de Dios. Vamos a ver qué nos dice aquí en Mateo 25, del 31 al 34. Miren, le voy a dar lectura. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y dice, serán reunidas ante él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Dice el versículo 33, y dice, pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey les dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Una frase así bien padre, ¿verdad? Bien bonita, pero si analizamos un poquito, podríamos decir, bueno, aquí parece que sí, Dios tiene favoritos, ¿no? Cuando les dice a unos benditos de mi Padre, vengan, y decimos, ¿y los otros qué? Los que estaban a su izquierda, o los que estarán a su izquierda en ese día. A lo mejor nos da cierta idea, ¿no? De que Dios escoge a personas, en este caso, como para salvarse y otros para perderse, ¿sí o no? Parece que así es, ¿no? Porque dice, va a reunir a todas las naciones ante él y va a empezar ahí como a separar, a escoger, así como ven aquí en la imagen. Y algunos tenemos como esa idea, ¿no? Decir, bueno, es que a lo mejor Dios como que discrimina, ¿no? Algunos ya los tiene como que destinados para la salvación, otros para perderse. No sé qué tan correcta creen ustedes que es esta idea de pensar que Dios va a ser así como que, a ver, tú me sirves, tú no me sirves, así como discriminarnos, ¿sí? O en base a qué lo va a hacer, esta elección o esta discriminación, podríamos decir. Y saben, bueno, normalmente tenemos
una idea, un concepto de esta palabra, discriminar, pues muy negativa, ¿no? Y en los últimos años peor, ¿no? Con todos los movimientos que hay en nuestro mundo. Vamos a ver qué significa discriminación, discriminar. Dice aquí, es dar un trato diferente a personas que merecían recibir el mismo trato que otras. Sí, creo que eso sí, más o menos lo entendemos, ¿no? Dice, dice otras de su género, dice, y que supone beneficiar a unos y perjudicar a otros. Sin más motivos que, por ejemplo, dice aquí, por ejemplo, raza, sexo, ideas políticas, religión, etcétera. Y bueno, ahorita con lo que acabamos de leer, como que decimos, parece que se refiere a esto, ¿no? Porque dice que Dios va a dar un trato diferente al final de la historia, un trato diferente a unos y a otros, ¿sí? Unos a su derecha, unos a su izquierda. Y en base a qué hace esa discriminación, ¿sí? Aquí hay otra definición que a lo mejor esta es menos, a lo mejor menos negativa que la otra idea que tenemos, es ver o percibir dos conceptos o dos realidades como diferentes. O sea, simplemente es diferenciar, ¿sí? Este es otro concepto. O sea, no todo es así como que cuestiones de racismo, por ejemplo, o de atacar ideas y todo eso, que a veces se discrimina así, ¿no? Eh, Simplemente es diferenciar algo, o sea, como hacer una separación de cosas que son diferentes, ¿sí? Eh, si analizamos lo que nos dice aquí, vean estos dos conceptos a cuál se parecerá más lo que nos dice aquí en Mateo 25. Si es simplemente una separación de dos, en este caso, dos grupos diferentes o dos grupos iguales y podemos pensar que hay ciertas injusticias ahí de parte de Dios porque dice, a ver, unos para acá, otros para acá. Estos van a estar conmigo por la eternidad y estos se van a perder. Vamos a ver de qué tipo de discriminación nos está hablando aquí, ¿sí? Si es algo que tiene que, porque el primer concepto aquí se encaja mucho pues, las injusticias, ¿no? Que todo el mundo conocemos y hemos escuchado, o a lo mejor alguna vez hemos sido víctimas de eso, ¿sí? O si encaja en el segundo concepto, ¿sí? De hacer una separación, en este caso dos grupos, ¿sí? De personas diferentes. Pero bueno, ya estábamos con la pregunta de que si Dios tiene favoritos. Y aquí parece que a sus favoritos les dice, a ver, vengan ustedes para acá, vamos a pasar la eternidad. Los demás no. Los demás me caen mal o no sé. ¿Sí? Este, podríamos pensar que puede haber ahí ciertas injusticias, ¿verdad? Como las que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y hacer o que estamos acostumbrados también a ser objetos, ¿no? de ella, de las injusticias. Ahora podemos preguntar aquí si Dios es injusto. ¿Cómo podríamos decir? Por inercia, podríamos contestar, ¿no? ¿Cómo va a ser injusto Dios, no? Pero en la vida real, o sea, en nuestro día a día, ¿cuántas veces hemos pensado que Dios es injusto? O a lo mejor un poquito injusto, ¿sí? Para no escucharnos tan mal, decimos que sí es un poquito injusto a veces. Y generalmente pues lo sentimos hacia nosotros, ¿no? Esa injusticia. Cuando afecta a otros a lo mejor o que sentimos que esa injusticia de parte de Dios, así entre comillas, afecta a otros, a lo mejor no nos importa, pero cuando nos toca a nosotros percibir esas injusticias de Dios, pues sí, saltamos, ¿no? Rápido. ¿Será injusto Dios o no? Bueno, si pensamos en situaciones de la vida, podríamos decir, "Ay, pues es que a veces parece que sí, ¿no? Que es un poco injusto Dios en su trato con nosotros. Eh, ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Vamos a ver qué dice esta cita en Romanos 6:23, y esto nos va a contestar si Dios es injusto o no, o qué tan injusto es, o si es un poquito injusto. Romanos, vamos a la carta de Romanos, capítulo 6, versículo 23, un texto que algunos conocen, estoy seguro. Romanos 6:23 dice lo siguiente:
porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios o el regalo de Dios, dice, es la vida eterna en Cristo Jesús. Y a lo mejor podemos decir, bueno, pero eso que tiene que ver con la justicia y la injusticia. Si lo analizamos bien, nos está dando aquí la respuesta. ¿Sí? La paga del pecado, dice, es muerte. Y todos los que estamos aquí, también la Biblia lo afirma, dice que todos hemos pecado. No sé si hay alguien por aquí que nunca ha pecado, pero la Biblia dice que así es. ¿Sí? Eh, o que creamos, ¿no? Que no hemos pecado, pero así es. ¿Sí? Todos hemos pecado. Entonces, según este texto, dice que todos merecemos la muerte, ¿cierto? Todos, o sea, no importa si decimos, es que mi pecado no es tan grave, o lo que yo he hecho, o hice, o hago, no es tan grave, como para merecer la muerte. Bueno, Dios dice que sí, que si has pecado, mereces la muerte, pero también dice aquí que el regalo que Dios nos está ofreciendo es la vida eterna. Ahora ustedes pueden decir, o podemos contestarnos aquí si Dios es justo o no, o es injusto. Depende del ángulo con el que lo estemos viendo. Podríamos decir, pues, es injusto eso. ¿Sí? ¿Por qué injusto? Porque lo justo es que tú mueras, que tú pagues por tu pecado. ¿Sí? Eso es lo justo. En ese sentido podríamos decir, pues, qué injusticia, ¿no? Pero, y aparte si lo vemos por el lado de que él mismo tuvo que pagar por nosotros, por esa deuda que teníamos con su vida, pues eso fue más injusto todavía, ¿no? Para con Jesús, con su Hijo. Entonces, lo que nos dice aquí es que nosotros no recibimos el trato que merecemos realmente. Y ahí sí podríamos decir, ay, no, pues ahí sí es justo Dios, ¿no? Porque nos da esa oportunidad y ahí sí nos conviene, ¿no? Que sea justo Dios. Entonces depende a veces de las situaciones en las que estamos, es como percibimos esa justicia o injusticia de Dios. Pero Dios dice que Él es justo, que Él es perfecto, que Él no se equivoca, ¿sí? Nosotros nos equivocamos en nuestras percepciones de Dios y de lo que es la justicia de Dios, ¿sí? Entonces, por eso de repente decimos, ay, qué injusto Dios, o qué injusta mi vida, o qué injusta la situación que estoy pasando y por qué Dios lo permite, etcétera. Entonces, según lo que estamos viendo aquí, tenemos un Dios justo, ¿sí? Que incluso Él prefirió que pagar, fíjense, se le hizo injusto que tú murieras. Eh, Entonces, esto nos tiene que aclarar muchas cosas, este texto, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ahorita que estábamos preguntando, al principio, aquí tenemos la pregunta, si Dios tiene favoritos, o sea, si Dios ama a algunas personas más que a otras, a veces así lo pensamos. Eh, ¿Por qué será que Dios nos ama? O sea, si tú consideras que Dios te ama, ¿por qué crees que Dios te ama? ¿Y por qué nos ama Dios? Y la Biblia también lo responde, ¿sí? ¿Por qué te ama Dios? Bueno, la Biblia nos dice por ahí en Efesios que nos ama porque esa es su voluntad, ¿sí? Y su plan. O sea, Dios te planeó, ¿sí? Esa fue su voluntad y planeó tu vida, planeó que nacieras, en dónde ibas a nacer, en qué familia, etcétera, ¿sí? Eh, y Él te ama por eso, porque Él te diseñó, te planeó. Somos, dice aquí, su creación, nos dice por ahí en Isaías 43 del 1 al 4, ¿sí? Somos valiosos para Él, porque Él nos creó. Somos sus hijos, ¿sí?
Y nos ama, dice aquí en Deuteronomio 7, del 6 al 7, nos dice que no nos ama ni nos escogió por bonitos, por buena, porque somos buenas personas, agradables, etcétera, ¿no? No es porque hay algo digno en nosotros. Nosotros, por ejemplo, muchas veces amamos a personas porque nos conviene amarlas, ¿sí? Porque puedo obtener algo de ellos, porque son personas agradables, porque son personas guapas o no sé, ¿sí? Y por eso amamos a ciertas personas. Eh, pero los que son padres, por ejemplo, saben que no importa, por ejemplo, qué tan guapo sea su hijo, o qué tan obediente o desobediente sea su hijo, o qué tan inteligente o no tan inteligente sea su hijo, los aman por igual a sus hijos, ¿sí o no? Pero aquel se porta mal, no importa. También que también lo amas, ¿sí? Entonces, todo esto nos puede también ayudar a entender, los que son papás, por ejemplo, a entender de que no hay, Dios no hace que excepción de personas. Y entonces, ¿por qué Dios habla por ahí de una separación, de unos a la derecha, unos a la izquierda? ¿Por qué ahorita vamos a leer nuevamente nuestra cita ahí en Malaquías? ¿Por qué dice Malaquías 1 del 2 al 3? Dice, yo os he amado, bueno, eso sí se oye bonito, ¿no? Dice, yo te amo, dice, le dice Dios a su pueblo. Y el pueblo aquí, también como muchos de nosotros decimos, ¿y por qué dices que nos amas? ¿En qué nos amas? Si sentimos que a veces te olvidas de nosotros y que eres injusto con nosotros y permites que nos pasen cosas, etcétera. Como que el pueblo está algo resentido con Dios. Le dice, ¿por qué dices que nos amas? Si estamos en una condición, pues no muy agradable, ¿no? Y Dios les responde, les dice, no era Esaú hermano de Jacob. ¿Se acuerdan de aquella historia de 10 gemelos? Dos hermanos, dice, Jacob y Esaú, dice, Jacob era hermano de Esaú. Dice, y a Esaú, aquí está una palabra así un poquito fuerte, algunas versiones dice, por ejemplo, la que tenía por aquí dice, desestimé. O sea, en esta versión dice, aborrecí. A Jacob lo amé, dice aquí, y a Esaú que lo aborrecí. O sea, de esos dos hermanos y que eran igualitos físicamente, dice, yo escogí a uno y al otro lo deseché y lo aborrecí. Se escucha medio feo eso, ¿verdad? Y dice, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Sí, de feo ya todo eso. ¿Qué significa esto? Porque según lo que estamos leyendo aquí, decimos, bueno, pues sí, parece que sí, Dios como que le caen bien ciertas personas y las escoge, las bendice, y al que le cae mal, al feo, al pobre, no sé, lo desprecia, lo desecha, ¿sí? Como que a veces, por ejemplo, en la Biblia hay algunos textos o pasajes que parecen contradictorios, ¿no? Porque por un lado dice Dios, yo no hago acepción de personas, por otro lado vemos, por ejemplo, estas expresiones o lo que leímos ahorita del día final cuando dice Dios, voy a separar, voy a escoger, voy a discriminar, ¿sí? Entre personas. Y todo eso a veces nos empieza a causar conflicto en nuestra mente cuando no, pedimos la dirección de Dios al estudiar, cuando no profundizamos en lo que nos quiere decir Dios, ¿sí? Pero vamos a ver a qué se refiere todo esto. ¿Por qué dice Dios, yo a Jacob lo amé y a Esaú lo aborrecí? Y aquí Jacob y Esaú están representando a dos pueblos, ¿sí? Jacob, bueno, pues a Israel, ¿sí? Y Esaú, pues a su descendencia, que por ahí en aquellos tiempos eran conocidos como los edomitas. ¿Se acuerdan de ese pueblo? Por ahí lo han llegado a escuchar. Israel y Edom. ¿Por qué Dios se expresa así en estos textos? Bueno, miren, vamos a analizar un poquito, a recordar aquí. Tenemos un mapa aquí
del Medio Oriente. Por aquí está, mira, aquí está Israel, dice ahí Judá. Y por aquí al sur, ya vieron que dice Edom. Aquí habitaban los descendientes de Esaú, ¿sí? Y hacia el norte, pues la descendencia de Jacob, ¿sí? De Israel. Eran vecinos, ¿sí? Parientes cercanos. Sin embargo, dice Dios, yo a unos los desprecié, ¿sí? Y a otros los amé. Eh, y vamos ahorita a leer aquí una cita en el libro de Abdías, ¿sí? Un libro que casi nunca tocamos por ahí, creo que está ahí medio perdido, ¿no? Entre las páginas de la Biblia, el libro de Abdías. En ese tiempo, ahorita vamos a situarnos en ese periodo cuando Abdías escribe lo que vamos a leer ahorita. Aquí nos pone más o menos en contexto. Había una situación, ¿cómo podríamos decir? Complicada, ¿sí? Para el pueblo de Israel. Por ejemplo, nos dice por aquí, o nos da a entender, en ese periodo, ¿sí? Dios envió a muchos profetas, muchos mensajeros para su pueblo. Su pueblo estaba como disperso, ¿sí? En muchos lugares. Y Dios dijo, bueno, quiero comunicarles algo, ¿sí? Pero su pueblo pues estaba regado por varias regiones de estas partes del mundo. Y por ejemplo, por acá para esta parte del norte, dice que Dios envió a un profeta llamado Nahum. ¿Se acuerdan de Nahum? Y envió Dios un mensaje, ¿sí? Para aquellas tierras y para el pueblo que andaba por allá regado también. Y más al sur, por ahí, este, Dios tenía a profetas como a Daniel, ¿sí? Como Ezequiel, para la gente que estaba en esta zona de Babilonia, ¿sí? Todos ellos eran contemporáneos. Y para acá, para esta zona, ¿sí? De Israel y Edom, ¿sí? Por ahí aparecieron algunos personajes como Jeremías, ¿sí? Como Habacuc, como Sofonías. Algunos profetas les digo que a veces, sí los hemos escuchado, pero como que desconocemos un poquito a lo mejor el trabajo de ellos. No son muy populares. Y, y bueno, por aquí, en esta región de Edom, Dios envió un mensajero, ¿sí? De nombre Abdías. ¿Y qué tenía que decirle Dios a los edomitas? Y ahorita estábamos diciendo, ¿no? Como que Dios los hizo a un lado, los despreció. Eso nos dice, parece, ¿no? El texto. Vamos al libro de Abdías. Un momentito para que lo ubiquen. Ahí casi al final del Antiguo Testamento. Abdías capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 8 en adelante. Abdías capítulo 1. Voy a darle lectura. Miren lo que dice. Visión de Abdías. Dice, Dios el Señor dice acerca de Edom, hemos oído el pregón del Señor, un mensajero es enviado a decir a las naciones, levantaos y levantémonos en batalla contra Edom. Era un mensaje pues no muy agradable para esta región, ¿sí? Para los edomitas. Dice el versículo 2, te empequeñeceré entre las naciones y te humillaré en gran manera. Está feo el mensaje, ¿no? La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tus moras en las hendiduras tú moras, perdón, en las hendiduras de las peñas en tu altísima morada y dices en tu corazón. Dice, ¿quién me derribará en tierra? Aquí no sé si están percibiendo algo acerca de esta nación, ¿sí? Se notan algo como soberbios, ¿no? Dice, quién nos puede hacer algo a nosotros?
Y dice que estaban confiados en sus fortalezas. ¿Sí? Dice, pero aunque te encarames como el águila, por ahí dice que entre las peñas tenían sus fortalezas. Dice, aunque te escondas ahí, te protejas como las águilas, que dice Dios, dice, bueno, dice, y entre las estrellas pongas tu nido, ahí te derribaré, dice el Señor. Tenían sus fortalezas en lugares altos, ¿sí? Como muchas ciudades de la antigüedad, pero dice, ahí hasta ahí te va a llegar el castigo, ¿sí? Y parece que Dios estaba muy molesto con ellos, ¿no? Con este mensaje, ¿qué harían para que Dios se exprese así de ellos? Bueno, dice, si ladrones y salteadores vinieran a ti, dice, ¿qué desastre te espera? Dice, no hurtarán de ti lo que bastase, dice, si entraran a ti vendimedores, no dejarán algún racimo. ¿Sí? Y bueno, empieza ahí como a dar ciertas, ¿cómo podríamos decir? Advertencias, amenazas, ¿sí? Para este pueblo. Y dice el versículo 8, fíjense bien, aquí es donde vamos a hacer el énfasis. Dice, ese día, dice el Señor, no destruiré a los sabios de Edom y la prudencia, dice, del monte de Esaú, y tus valientes, dice, oh Temán, dice, serán amedrentados, porque todo hombre será talado del monte de Esaú por estrado. Y aquí está, porque si es que, ¿qué tan malos eran estos personajes? Para que Dios los esté amenazando así, ¿sí? Y advirtiendo de un castigo. No, aquí no les está diciendo si ustedes se portan bien como a otras naciones, ¿sí? Los voy a perdonar o etcétera, ¿sí? Como por ejemplo Nínive, ¿se acuerdan? Con aquel mensaje que envía a través de Jonás. Aquí parece que el castigo es inminente. Y dice el versículo 10, vamos a ver aquí las razones, dice, por tu violencia a tu hermano. ¿Quién era su hermano? ¿Se acuerdan? Aquí está haciendo como una comparación, ¿no? Entre Edom y Judá, ¿sí? O sea, Esaú y Jacob le dice, tu violencia hacia tu hermano. Jacob dice, te cubrirá la vergüenza y serás talado para siempre. El día en que estuviste presente, dice, y en que tus enemigos llevaban cautivo a su ejército. Aquí está hablando de cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿sí? Los israelitas. Parece que llegaron desde por acá los invasores, se los llevaron, ¿sí? Y dice que ahí estaban presentes los de Edom. ¿Y qué pasó? Dice, los extraños entraban por sus puertas, ¿sí? Llegaron ahí a Israel, dice, y echaban suerte sobre Jerusalén, y tú también fuiste uno de ellos, o sea, en vez de irlos a ayudar, a defender, a apoyar, o simplemente, a lo mejor podemos ir para tenerse el margen, fueron e hicieron leña del árbol caído, ¿sí? Dice que ellos también, al ver cómo estaban tratando a los israelitas, como que dijeron, pues vamos a aprovechar, ¿no? Ahorita, ¿sí? Y se pusieron del lado de los babilonios, dice, tú no debías haber estado mirando en el día de tu hermano. Te hubieras quedado allá en tu tierra, pero ahí estabas de metiche, y no nada más estaba mirando, sino que participó de eso, dice, todavía. Dice, dice el versículo 12, no debías de haber estado mirando en ese día, dice, el día de su infortunio, no debías de haberte alegrado de los hijos de Judá en el día de su ruina, ni haberte jactado en el día de su angustia. Dice que les dio gusto lo que les estaban haciendo sus hermanos, ¿sí? Y se burlaron de ellos. Y dice el versículo 13, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. O sea, fueron ahí,
No debiste haber mirado su mal en el día, dice, de su quebranto, ni haber echado mano de sus bienes en el día de su calamidad. ¿Qué hicieron? Dice, fueron a saquear también. ¿Qué les parece? Vieron ahí la manera, se vio fácil, pues dije, pues vamos a agarrar botín también para nosotros. ¿Sí? Y dice el versículo 14, tampoco debías haberte parado en las encrucijadas. Fíjense lo que hicieron. Todavía ya se escucha mal todo lo que nos está platicando aquí Dios, ¿no? De los edomitas, pero dice que se ocultaron por ahí en los caminos. ¿Y qué hicieron? Dice, mataron a los que iban escapando de los babilonios. ¿Sí? De repente vieron por ahí un grupito, una familia, unas personas huyendo de lo que estaba sucediendo en Jerusalén y ellos los mataron. ¿Qué les parece? Y Dios está muy molesto por eso, por lo que hicieron, por las injusticias que cometieron, ¿sí? Por haber abusado de la situación ya que estaba su pueblo. Y es enviado aquí a Abdías a dar este mensaje a Edom. Eh, y a lo mejor podemos decir, no, pues sí lo merecían, ¿no? Lo que Dios les está avisando aquí. Eh, vamos a ver un poquito acerca de estos dos pueblos, sí, pero vamos a remontarnos hasta sus orígenes, ahora sí, con estos dos hermanos, con Jacob y con Esaú, ¿sí? Y vamos a entender por qué Dios dice que amó a Jacob y despreció a quién, a Esaú. Eh, ¿Por qué, por ejemplo, Dios eligió a Jacob por sobre su hermano, que era el mayor? ¿Sí? Y ustedes recuerdan que el primogénito pues tenía los privilegios, ¿no? De la herencia, de ser el encargado o el patriarca, ¿sí? La siguiente generación, el sacerdote de la familia. ¿Por qué Dios hizo un lado a Esaú? Y dijo, voy a quedar con el menor. Todavía incluso en contra de lo que tenía planeado su papá, porque porque Isaac, perdón, quería que Esaú fuera el sucesor, ¿sí? Pero desde un principio Dios dijo, yo quiero al menor, ¿sí? Y el menor se va a enseñorear del mayor. Y podemos decir, no, es que Dios discrimina, ¿no? O sea, a lo mejor le caía mejor Jacob, o era más habilidoso, o sea, ¿por qué lo escogió? ¿Por qué discriminó a Esaú? Bueno, vamos a ver algo acerca de Esaú. ¿Quién era Esaú? Bueno, estos dos jóvenes nacieron al mismo tiempo, eran gemelos, tenían una educación, pues, o tuvieron la misma educación, ¿sí? Podríamos decir, y luego hasta se veían igual. Entonces podríamos decir, pues era lo mismo. Y aparte, bueno, pues si tenían que escoger a uno para el sucesor, pues por eso se escogió el que nació primero. Este, en el libro de Hebreos, vamos a analizar aquí un poquito lo que nos dice Hebreos 12, capítulo 12, versículos del 16 y 17. Miren, dice lo siguiente, Hebreos 12, 16 y 17. Dice aquí el texto, dice, que ninguno sea fornicario ni profano, dice, ¿como quién dice? Como Esaú, que por una sola comida, ¿qué hizo ahí? Fíjense lo que hizo. Y le llama ahí fuerte, ¿no? Lo califica así, ¿no? Y aquí dice, porque dice, por una comida que hizo él, vendió su primogenitura, por una comida. O sea, ni siquiera era algo tan valioso. Una comida que a lo mejor usted dice, no, pues se le pudo haber saltado esa comida o esperar a que su mamá le preparara algo o él preparara algo. No, pero él decía que ya se iba a morir. Ustedes recuerdan la historia. Dice el versículo 17, porque ya sabéis que después quiso recibir la bendición, o sea, como que se arrepintió y dijo, bueno, no, sí, mejor si quiero la primogenitura. ¿Sí? Dice, pero fue rechazado
y no pudo cambiar el sentimiento de su padre, aunque procuró, dice, le procuró con lágrimas, le lloró a su papá y le dijo, oye, no, si quiero siempre que la bendición. Cuando él, ¿qué hizo? La despreció, la rechazó. ¿Sí? Entonces, esto nos dice mucho, ¿no? Acerca de cómo era él, su carácter, sus actitudes. Podríamos decir que fue una persona que creció dentro de qué? De la iglesia. ¿Sí? Si viviera en estos tiempos, podemos decir, creció dentro de la iglesia, ¿no? Es decir, creció con una educación que, espiritual, ¿sí? Conoció a Dios desde pequeño, es decir, al menos en teoría, ¿no? Hay otro detalle que llama la atención de Saúl. Siempre que se le menciona, él jamás menciona a Dios en sus diálogos que tiene por ahí, donde aparece en la historia, jamás menciona a Dios ni por equivocación, ¿sí? Lo cual también nos dice algo, ¿sí? De él. No, nunca dijo ni gracias a Dios, así como cuando alguien nos saluda, ¿no? ¿Y cómo estás? Bien, gracias a Dios. No, ni eso decía, ¿sí? Y aquí hay algo interesante donde nosotros tenemos que eh, autoanalizarnos también, ¿sí? ¿A quién me parezco más? Y aquí estamos analizando a dos pueblos, dos personas, también aquí dos hermanos, ¿sí? Que tenían estas características. Y aquí tristemente, estas características que tenía Saúl se fueron transmitiendo de generación en generación y de manera que cuando llegamos allá a los tiempos de aquel cautiverio en Babilonia, que habían pasado ya muchos siglos, parece que esas características de Saúl se habían acentuado en sus descendientes. ¿Se fijaron todo lo que hicieron? Y aquí tenemos que autoanalizarnos nosotros, ¿sí? Vamos a ver a quién me parezco más yo. Si me parezco más a Saúl o a Jacob, ¿sí? Aquí hay una pregunta interesante. Dice, ¿cuánto piensas en Dios? ¿Qué tanto piensas en Dios? Es una pregunta interesante. Y aquí no cuenta el hecho de que a veces tengamos expresiones como, ay, Diosito Santo, o cosas así. Ay, Dios, ayúdame. No, eso no es pensar en Dios, ¿sí? O sea, son frases que hacemos, ya las tenemos las decimos de cajón, ¿no? O a veces que hacemos como, a lo mejor ¿cómo podemos decir? Oraciones a veces, ¿no? Así como que también por inercia, cuando como, por ejemplo. Pero pensar en Dios es algo más profundo, ¿no? Que nada más mencionar su nombre, o traerlo por ahí, ¿no? Como, en nuestras pláticas, sí, de repente, ay, que Dios esto. O sea, eso no es pensar en Dios. O sea, pensar en Dios es algo muy profundo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver lo que nos dice el Salmo 10:4. Salmo 10, versículo 4. Porque a veces pueden decir, no, yo sí pienso de un montón en Dios, ¿no? Todo el día yo lo traigo en mis labios, en mis pláticas y todo. Pero eso es algo que va más allá, ¿sí? De una plática. Dice por ahí el Salmo 10:4, miren lo que nos dice por aquí. Dice, por la altivez de su rostro, el malo, fíjense, que dice, no busca a Dios. O sea, una persona que no siente necesidad de Dios, pues no lo va a buscar, ¿sí? Y fíjense bien, dice aquí, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea, Dios no forma parte de su vida, no es una prioridad en su vida, ¿sí? Este, y le llama aquí a este tipo de personas, les llama malos, ¿sí? Una persona mala. Dios no pasa por su mente, ¿sí? Y parece ser que este era el tipo de persona que describe, ¿no? Así como Esaú.
que decíamos ahorita ni siquiera por error mencionó a Dios en todos sus diálogos en los que aparece por ahí. Y yo también tendría que preguntarme, ¿no? O sea, ¿qué tanto pienso en Dios realmente? ¿Sí? O sea, ¿qué lugar ocupa Dios en mi vida? Es algo para reflexionar. Y si nosotros vamos a analizar ahorita la vida de Jacob, si nosotros la analizamos y también intentamos pues sacar algo para nosotros, vamos a ver cómo era él, ¿sí? Él, según lo que nos dice por ahí la historia, él tenía conciencia de Dios, o sea, Dios estaba presente en sus pensamientos, ¿sí? Vamos a ver qué dice Génesis 28:15. Es un ejemplo nada más, pero esto se repite, es una constante en su historia, ¿sí? No fue algo así como ocasional, lo que vamos a leer aquí en Génesis 28, versículo 15, miren, dice, eh, déjenme ver, más bien es el versículo 16. En el versículo 15, este que pusimos aquí, Dios habla con él, ¿sí? Tiene un encuentro con él, y vean lo que dice aquí Jacob en el 16, dice, cuando Jacob despertó de aquel sueño, aquella visión que tuvo, dijo, ciertamente el Señor está en este lugar. Sintió la presencia de Dios. Dice, y no me había fijado que aquí estaba Dios conmigo. Y les digo, este tipo de expresiones de parte de Jacob eran constantes. O sea, nos dice que él era una persona que pensaba en Dios, que tenía conciencia de Dios, ¿sí? Que sentía o percibía la presencia de Dios o el trabajo de Dios en su vida, cómo Dios obraba en su vida. Y esto nos dice mucho acerca de una persona. O sea, no nada más se trata de mencionarlo, sino que él tenía algo especial con Dios, ¿sí? Y él, se dio cuenta, y ustedes han escuchado expresiones ahí en el Antiguo Testamento como cuando Dios habla que el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, ¿se acuerdan? Pero saben que él no se conformó, Jacob no se conformó con que Dios fuera el Dios de su padre, el Dios de Isaac, ni el Dios de Abraham, de su abuelo. Él hizo de Dios su Dios. Y más adelante también Dios se presenta como el Dios de Jacob o el Dios de Israel. Muchas veces nosotros como seres humanos eh, nos conformamos con eso, con el Dios de nuestros padres. O sea, ¿alguna vez han escuchado esas expresiones que dicen, es que mis padres me dejaron estas creencias, ¿no? Esta religión, etcétera? O sea, el Dios de mis padres. Pero realmente es tu Dios, ¿sí? Mis padres me inculcaron esto. Bueno, te tenían que enseñar, ¿no? Y tratar de llevar por un buen camino, pero realmente ese Dios que te enseñaron ellos, ¿es tu Dios o es el Dios de tus padres o el Dios de tus abuelitos o bisabuelos? Para Jacob, eso no bastó. Dios dijo, yo quiero que ese Dios sea mi Dios también. Y eso nos dice mucho, decíamos ahorita, ¿no? Por ahí tenemos una experiencia bien interesante cuando, usted lo ven aquí en la imagen, cuando un personaje de repente por ahí lo atacó, ¿se acuerdan? O más bien él se sintió amenazado, ¿no? Por este personaje, por ahí, la oscuridad, y él se defendió, ¿sí? Rápido se echó encima, y sabemos que aquel personaje, ¿quién era? ¿Se acuerdan? Era Jesús, ¿sí? Y saben que él ahí luchando, pues estaba asustado, ¿no? Se vio sorprendido, estaba asustado porque venía su hermano a matarlo. Entonces de repente ve a alguien por ahí y lo lógico pensó, dijo, ya me cayeron aquí. Y empieza a luchar y de pronto él se da cuenta de que no era una amenaza de este personaje, ¿sí? Que no era su hermano ni era alguien que venía de parte de su hermano a matarlo, y empieza a percibir algo diferente. Y
y siente la presencia de quién, de Dios. Y cuando aquel personaje se quiere retirar, le dice, ¿sabes qué? Ya suéltame, deja. ¿Se acuerdan? Y entonces Jacob dice una frase así bien interesante, le dijo, no te voy a qué, a soltar si no me bendice. Entonces se dio cuenta de que no estaba ante cualquier, no era cualquier persona, no era un asaltante, no era un asesino, ¿sí? Estaba ante la presencia de Dios. ¿Qué les parece? Vamos a ver qué nos dice Lucas 13:24, les voy a invitar ahí a buscar. Lucas 13:24, ya acá en el Nuevo Testamento. Lucas 13:24. Miren, estas son palabras de Jesús y dice, el versículo 24 dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque dice que muchos procurarán entrar y no podrán. Habla de una puerta que dice estrecha, angosta, ¿sí? Dice, alguien le preguntó a Jesús ahí anteriormente, dice, le dijeron, ¿son pocos los que se salvan? Le preguntaron a Jesús. Y él les dijo, esfuércense por entrar por esa puerta, ¿sí? Este personaje, Jacob, era una persona que se había esforzado por su salvación, ¿sí? Desde joven. Tuvo muchos errores. Nosotros conocemos su historia, ¿no? Y podríamos decir, pues, ¿y por qué escogió Dios a este mentirosote, engañador, transero? Cometió muchos errores en su vida, pero era una persona, dice, o lo entendemos así, ¿no? Que se esforzaba por estar cerca de Dios, por estar bien con Dios, ¿sí? Por salvarse, ¿sí? Por entrar por esa puerta angosta. Según estas características que hemos visto de Saúl y de Jacob, aunque eran físicamente casi igualitos, ¿no? Podríamos decir que habían tenido la misma educación, les pregunto, ¿eran iguales? Que Dios haya dicho, ay, no, pues los escojo a los dos, por igual, ¿no? ¿No? Eran muy diferentes, opuestos, podríamos decir, agua y aceite. Eh, hay una marcada diferencia y la palabra de Dios lo hace. Cuando se refiere Dios a pecadores, ¿sí? Y a impíos. Y podríamos decir, pues es lo mismo, ¿no? Pecadores, impíos, gente mala. Pero no significa lo mismo, ¿sí? Cuando Dios habla de pecadores, pues prácticamente se está refiriendo al ser humano, a nuestra condición, ¿sí? A lo que somos todos. Pero hace por ahí un énfasis especial muchas veces en los impíos. Y dice, y puede uno decir, bueno, que todos no somos impíos. No, no todos. Todos somos pecadores, sí. No todos los seres humanos somos impíos. ¿Qué es un impío? Lo dice por ahí en el salmo que leímos ahorita. Dice, le menciona ahí los malos, ¿sí? Los impíos dicen, no buscan a Dios, no piensan en Dios. Un pecador piensa en Dios. ¿Qué creen ustedes? Sí, puede pensar en Dios. Un pecador como Jacob, por ejemplo, él pensaba en Dios. Era pecador, sí, cometía errores, sí, pero Dios tenía un lugar especial en su vida. Entonces, la palabra pecador a veces sí tiene una connotación muy mala para nosotros. Cuando conocemos de Dios, que cuando el cristiano es un pecador, pues es lo peor, ¿no? Si alguien me dice pecador, pues me ofendo. Ahorita que está de moda eso. Este, por ejemplo, Pablo no se ofendía porque le dijeron pecado.
ni Jesús tampoco. Él, a pesar de que él no tenía pecado, todo el mundo le decía pecador, ¿se acuerdan? A Jesús, pero él no se ofendía, él se identificó con nosotros, a pesar de que él no era pecador. Pero, por ejemplo, Pablo, él dijo, yo soy el peor de los pecadores. ¿Usted cree que soy pecador? Pues soy el peor. ¿Sí? Pero hay una diferencia entre el pecador y el impío, ¿no? El impío, dijimos, es una persona que no busca a Dios, que no se arrepiente, que no tiene conciencia de Dios, que puede hacer lo que sea y no siente cargo de conciencia. ¿Sí? Por eso no se arrepiente. Un pecador es diferente. ¿Sí? Y todos somos pecadores. O sea, todos los seres humanos somos pecadores, pero no todos somos, ¿qué dice? Impíos. Y por eso dice por aquí en Mateo 5:48 dice, dijo Jesús, sean perfectos como perfecto es su Padre celestial. Y a veces cuando hablamos de perfección decimos, porque para nosotros la perfección es, cuando decimos es perfecto, pues no comete errores, no peca. Y eso que Dios me está pidiendo, pues es imposible. Pero Dios está hablando en nuestra esfera, en nuestro ambiente. ¿Sí? Y por eso lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? Dios se refiere a muchos personajes, ustedes lo han leído, como personas perfectas, justas. ¿Recuerdan? Hay muchos que dicen, y Dios decía que esta persona era justa, perfecta. Y decían, pero ¿cómo si eran esto y esto? Y yo he leído esto acerca de él. Bueno, porque esas personas eran pecadoras, ¿sí? Pero buscaron a Dios, buscaron su perdón, se arrepintieron, Dios formaba, o Dios tenía un lugar especial en sus vidas y eso los hizo que Dios los considerara justos. ¿Sí? Los impíos, pues, ¿no? Están en otro canal, ¿sí? Como Esaú. Eh, y bueno, tenemos que entender aquí por qué Dios hizo esa elección, esa discriminación entre estos dos hermanos. ¿Sí? Ya vimos que eran personas totalmente diferentes y dijimos que la discriminación tiene que ver con diferenciar cosas, grupos, personas diferentes. Y Dios los amaba a los dos, ¿sí o no? Claro, eran sus hijos, como nos ama a todos los seres humanos. Sin embargo, Dios tenía un propósito especial. Y lamentablemente, aquí no podemos decir que Dios lo desechó, o sea, a veces es el lenguaje que utiliza el escritor, ¿no? Aquí en Malaquías. Pero no podemos decir que Dios lo desechó. Simplemente, ¿saben qué pasó? Esaú se descalificó a sí mismo para cumplir con esa misión de jefe de familia, de este sacerdote de la familia, del sucesor de su padre. Él solo se descalificó, dijo, yo no quiero, mejor quiero mis lentejas. ¿Sí? Yo no quiero. O sea, Dios no dijo, pues no, me cae mal por peludo. No, estaba peludo, ¿se acuerdan? Dios no hizo eso. O por porque se peina así o porque se viste así, ¿no? Dios no hace eso. El que se descalificó solo fue él, ¿sí? Él dijo, yo no quiero ese paquete. ¿Por qué? Porque él no era una persona muy espiritual, ya lo vimos. Entonces, para él eso era una carga. Y de pronto ya cuando vio el error que cometió, quiso, pero pues ya era demasiado tarde. ¿Sí? Entonces Dios dijo, a ver, yo quiero cumplir este propósito, ¿sí? Y él tenía que elegir entre uno de los dos, ¿quién le servía más para ese propósito? Piensen, Jacob o Esaú. Entonces cuando dice ahí que lo despreció, bueno, es también los términos que usa, ¿no? El escritor, pero podríamos decir, bueno, tuvo que escoger a quién, a uno de los dos, y el que se adecuaba más al propósito de Dios, ¿quién era? Jacob, aunque era lo que era también, ¿sí? Pero era una persona más apegada a Dios, espiritual, que percibía la presencia de Dios, lo tenía presente en su mente. Entonces,
el hablar de que Dios tiene favoritos o que es que este le cae bien, es que este porque se porta bien, ¿sí? No, Dios no es así. Y lo vemos también, o sea, un padre de familia no ama más al que se porta bien, ¿sí? Y el que se porta mal, no, ese no lo quiere. Dios no hace eso, ¿sí? O ahorita que hablamos del día final, ¿no? Cuando Dios va a separar, dice a los cabritos, a las ovejas, unos a su derecha, unos a su izquierda, unos para salvación, otros para perdición. Imagínense si Dios hiciera eso, es como si un padre, por ejemplo, tuviera que elegir entre a cuál de sus hijos matar, por ejemplo. Dijeron, a ver, tienes que matar a uno de tus hijos, ¿a cuál escoges? Pues, a lo mejor diría el padre, mejor yo que, pues yo muero por ellos. Normalmente no hace eso un padre, entonces Dios menos. Y fue lo que hizo, ¿no? Incluso Dios dijo, mejor yo que yo pago por ellos. Entonces Dios no discrimina en ese sentido, como a veces lo tenemos, ¿no? En el sentido así negativo de la palabra, pero sí hace diferencia en el sentido de que algunas personas sirven a sus propósitos, ¿sí? Porque son gente espiritual, gente entregada a él, que le teme, que lo reconoce, que lo tiene presente en su mente, y otra gente no. Entonces dice Dios, pues si tengo que escoger y tengo que cumplir un propósito, pues ¿cuál sirve más? ¿Sí? Y tiene que hacer un lado a uno no porque no lo haga, o le caiga mal y caiga mal, yo quiero que se pierda. Lo mismo sucede, por ejemplo, en las escuelas, por ejemplo. Hay una frase que a veces decimos o decíamos, a lo mejor a ustedes les tocó que decir, es que me reprobó el profe. El profe no te reprueba. ¿Quién se reprueba? Uno mismo, ¿sí o no? Por flojo, por faltón, porque no estudié, porque me porto mal, por grosero, por lo que sea, y reprobé, o copión, o lo que sea. Pero no porque el profe me quiera reprobar, que diga, a ver, eso no voy a reprobar, qué mal. Bueno, ahí hay profes así, ¿no? Pero en general un buen maestro, estamos hablando de un buen maestro, el maestro que pues procura que todos sus alumnos aprendan, ¿sí o no? El maestro no dice, a ver, yo quiero que este aprenda y que este no, que este pase, que este no, que este saque un 10 y que este saque un 5. No es así. Los que son maestros lo pueden entender, ¿no? Entonces, uno mismo se reprueba por nuestras actitudes porque decimos, no, pues yo no quiero pasar, no me gusta la materia, me cae mal la escuela, lo que sea. Y esto pasa en las cosas espirituales también. Nosotros mismos reprobamos, nos descalificamos, hacemos que Dios nos haga a un lado por nuestras actitudes. No porque Dios nos discrimine y que no nos quiera y que le caigamos mal, no es así. ¿Sale? Miren lo que nos dice aquí Patriarcas y Profetas, vamos a ir ya terminando. Dios conoce el fin desde el principio. Sabía antes, dice, que Jacob y Esaú nacieran, qué clase de carácter iban a desarrollar cada uno. Por eso desde chiquitos Dios dijo, este va a ser el bueno. Porque Dios conoce, dice aquí, el fin desde el principio. Entonces sabía qué tipo de personas iban a llegar a ser cuando fueran adultos. Dice qué clase de carácter iban a desarrollar. Y sabía que Saúl no tendría un corazón inclinado. ¿Qué dice ahí? A obedecer. Sí, conocía de Dios y todo, pero su tendencia era que hacer a un lado a Dios. Ese era su estilo de vida, como nos puede pasar a lo mejor a nosotros, ¿no? Dice, aquel se casó con dos mujeres idólatras, ¿sí? Y puede decir, y el otro también se casó con otras dos, pues sí, pero aquellas temían a Dios, ¿sí? Ese es otro tema, ¿no? Pero dice aquí, se casó con dos mujeres idólatras, lo que causó gran pena a Isaac. Y esas dos mujeres eran malas o Dios no las amaba, ¿no? Sí, pero el estilo de vida que tenían ellas, dice aquí, lo fue arrastrando también por otro camino. Si ya de por sí él tenía esa tendencia, eso lo acabó de liquidar. Y sus padres dice que sufrieron mucho por esta causa. Dice, a pesar de ello, el patriarca amaba a Esaú. Aún así dice, su papá pues, lo amaba mucho, ¿sí? Incluso dice más que cosa. Él tenía
la idea de que él iba a ser no que lo amaran más, o sea, en el sentido de que "Ay, lo quiero más que este no". A lo que se refiere aquí es que él tenía preferencia por Esaú para que él fuera su sucesor. Él lo tenía en mente así, su papá, a pesar de esos detalles, ¿no? Dice, y cuando creyó que estaba por morir, le pidió que le preparara una comida para poderlo bendecir antes de morir. A pesar de que Dios ya le había dicho, ¿sabes qué? Yo voy a escoger a quién. Jacob todavía su papá dijo, antes de que me muera, voy a hacer lo que yo quiero, dijo, sí, el viejito Isaac, ¿qué les parece? En contra de lo que Dios ya había determinado. Y bueno, todas las circunstancias pues, se dieron para que Dios cumpliera su propósito, ¿no? Dice, si Esaú hubiera recibido la bendición de su padre, fíjense bien, la que confería a los primogénitos, su prosperidad, dice, solo podría haber provenido de Dios. Y él lo hubiera bendecido por prosperidad. O hubiera traído adversidad sobre él de acuerdo con su conducta. Si hubiera amado y reverenciado a Dios, dice, como lo hacía Abel, por ejemplo, dice aquí, y aquí le llama justo a Abel. No quiere decir que Abel no pecaba y que era perfecto, ¿no? Pero Dios lo consideró justo, ¿sí? Porque tenía una inclinación hacia quién, hacia lo bueno, hacia Dios. Dice, el Señor lo hubiera aceptado y bendecido, pero sus inclinaciones, la tendencia de Esaú era siempre hacia lo malo. Entonces dijo Dios, no conviene que esté al frente de mi pueblo. Por eso hace esa expresión por ahí donde dice, en Malaquías dice, a Jacob lo amé y a Esaú lo deseché, ¿sí? O lo aborrecí. Pero no es que lo odiara, ¿sí? Sino simplemente dijo Dios, escogí a Isaac sobre quién, sobre su hermano. Y aquí entendemos por qué. ¿Por qué de repente Dios hace discriminación? ¿Sí? Y también entre nosotros. ¿Sí? Pues no es porque Dios tenga favoritos, o sea, el ser favorito de Dios depende de quién. De Él, depende de mí. Si yo quiero ser un favorito de Dios y quiero tener la bendición de Dios, como dice aquí, pues depende de mí, no de Dios. Porque Dios nos quiere dar que nos quiere bendecir a todos, pero a veces dice, a este no conviene que yo lo bendiga por sus inclinaciones, por su desobediencia, porque no formo parte de su vida, ¿sí? Pero no porque él no quiera. Entonces nosotros mismos nos descalificamos para ser favoritos de Dios, para ser bendecidos por Dios. Le decimos a Dios, no, así estoy bien, gracias. ¿Sí? Prefiero mis lentejas, o prefiero esto o lo otro antes que antes. Entonces, ojalá que podamos reflexionar un poquito en la vida de estos dos personajes, ¿sí? Y que si encontramos que vamos por un mal camino, sí, que digamos, creo que yo me parezco un poco más a Esaú, ¿sí? Pues que Dios nos dé la oportunidad de, de retomar el camino, ¿no? De decir, a ver, quiero tu bendición, quiero ser tu consentido, ¿sí? Quiero ser alguien bendecido por ti, a pesar de nuestras equivocaciones, ¿no? Pueden decirle a Dios que trabaje en nuestra vida, ¿sí? Que nos cambie, que nos vaya haciendo más semejantes a Él cada día. Que Dios les bendiga, que pasen una feliz noche.